páginas de ejercicios antropológicos. Incipit. Un fácil prestigio realza la presencia de lo sensible y hace que se la considere cimiento y sustancia de lo creado. Las invenciones en las que creemos suelen apelar a ella. Nada justifica, sin embargo, ese prestigio. Por el contrario, otras determinaciones nos rodean, más fuertes y sutiles, más decisivas y menos corpóreas, menos asibles y sin embargo muy familiares, de la índole de ese mismo tiempo en el que emergemos y perecemos. Parecen ser las ramas últimas del árbol de lo creado, y son sin duda sus raíces, entre las cuales las más delgadas y flexibles son las más hondas. Los huidizos cimientos de nuestro ser no están sino en esas delgadas invenciones que creemos proyectar. Bienvenidos amigos a La Máquina de Pensar, bienvenidos aquí a Radio Uruguay, 1050 AM. Arranca La Máquina de Pensar un poquito después. Estábamos escuchando a José Pedro Díaz, es el autor temático de esta semana, leyendo un poema incipit, se llama, de su obra, de su poemario Ejercicios Antropológicos. Este poema fue grabado por José Pedro Díaz para el Museo de la Palabra del Sodre en el año 1964. Y ahora arrancamos La Máquina de Pensar con esto. En la boca del miedo. Silvio Galizzi nos conduce por los reinos tenebrosos de la infraoscuridad, donde la respiración incesante de seres inimaginables marca el fin de la razón y el miedo lucha contra la curiosidad de saber qué hay un poco más allá. Muy bien, arrancamos esta columna nueva en La Boca del Miedo. Silvio Galizzi, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andás tú? Bien, bien, Silvio, la idea es conversar acá cada 15 días en este espacio de literatura y de cine de terror. Como usted viene como experto, ¿no? Como vampiro experto. Bueno, tanto como experto, aficionado al género. No se haga el humilde. ¿Qué trajo? ¿Con qué vamos a arrancar? Y bueno, La Boca del Miedo? Perdón que te Dale. Pero en realidad vamos a arrancar la semana pasada, pero por los motivos conocidos arrancamos hoy, pero yo había preparado ya para la semana pasada, que era justamente Halloween. Ajá. Y quería hablar un poco de Halloween, tanto de la festividad como de la gran película de Carpenter. Y podemos arrancar hablando de qué es Halloween, esa fiesta que hasta hace un tiempo ni siquiera conocíamos en Uruguay y que ahora está bastante popularizada. Cada vez más. Sí. Hasta se ha hablado de una especie de colonización cultural. Sí, hay grandes polémicas. Olvidándose que la Navidad no es autóctona de América del Sur, precisamente. Bueno, nosotros tampoco somos autóctonos, no sé si vamos al caso. Exactamente, pero ¿de qué me hablan de colonización? Yo creo que esa polémica, como se ha ido instaurando tanto, hasta cesó la polémica. Yo creo que pasa por otro lado la colonización o el imperialismo, no por Halloween precisamente. Bueno, el origen de Halloween se remonta a la época de los celtas, al famoso Samhain, que era el fin del verano, en el que se celebraba el final de la cosecha y se iniciaba el año nuevo. Los antiguos celtas pensaban que ese día, esa noche, se quebraba la línea que separaba el mundo de los muertos, el inframundo, del mundo de los vivos, y quedaban sueltos todos los espíritus, tanto malignos como benévolos. Entonces, para evitar que los capturaran los espíritus malévolos, se disfrazaban a su vez de espíritus malévolos, y de ahí viene el origen de esos famosos disfraces de Halloween. Sería para confundir a los demonios. Exacto. Que salen. Así pensaban que eran uno de ellos, más de ellos, sino un ser humano. El viejo truco de disfrazarse de zombie. Exacto. Y el propio término Halloween proviene de la frase All Hallows Eve, que significa víspera de Todos los Santos, porque a su vez se cristianizó un tanto la fiesta esta pagana de los celtas y quedó como el día de la víspera del día de Todos los Santos. Porque el 1 de noviembre es el día de Todos los Santos. Exacto. En España, por ejemplo, para ir a poner a las flores a la tumba, el feriado es el 1 de noviembre. Nosotros, no sé por qué pusimos el 2 acá, debe haber una explicación. Exacto, sí, pues en realidad es la noche es el 31 del primero. Claro, el 31 del primero. Y bueno, esto que nació, ya te digo, en la tradición celta, en Irlanda, fue
plantado a América en 1840, cuando hubo una gran hambruna en Irlanda, no había que comer y todos se fueron, todo lo que pudieron se fueron para Estados Unidos, y con ellos se llevaron sus mitos, sus leyendas. Y la tradición de Halloween empezó a desarrollarse, ¿no? Y hoy por hoy es una de las más aceptadas y populares en Estados Unidos. Y todos cuando hablamos de Halloween enseguida nos acordamos de la famosa linterna calabaza. Claro. ¿Qué significa la linterna calabaza? Bueno, es una figuración de Jack el Tacaño, que se llama tomó el nombre de Jack O'Lantern. De ahí viene el origen. Es un personaje que realmente no sé bien qué significa, pero esa significa la linterna. Y bueno, todos sabemos lo del famoso truco y trato y la festividad de la fiesta de disfraces. Bueno, todo eso forma parte de Halloween. Uno de los llamativos, yo supongo, también de Halloween es la originalidad de todos los disfraces, ¿no? Digo, hay algo que despierta mucho la imaginación infantil, porque esto, más allá de la fuerza económica que puede haber atrás, hay un gran entusiasmo de los chiquilines, ¿no? Claro, sí. Ya te digo, acá se fue introduciendo de a poco todo el asunto. Yo creo que tuvieron que ver muchos colegios bilingües y yo creo que también para los gurises también está el tema de hacer algo, ya que estamos en el espacio de la literatura de terror y el cine de terror, es algo de una forma de hacer humorísticamente algo de terror, digo, así hay, ¿no? Es decir, los chiquilines lo viven en parte en serio, en parte lúdicamente, como ocurre con los juegos, ¿no? Y bueno, digo, y la expansión, te decía lo de los colegios bilingües. Obviamente la expansión a nivel mundial está a través del cine, ¿no? Obviamente, todo a partir de la década del 70 y el 80, cuando empieza a irrumpir montones de películas que tienen que ver con Halloween, empezamos a ver qué es Halloween, ¿no? Por lo menos me pasó a mí en esa época, supongo que todo es igual. Y la primera película de Halloween, que es la de John Carpenter. La de John Carpenter, claro. En el 78. Qué increíble que ese título no lo hubieran usado antes, ¿no? Sí. Que yo sepa, por lo menos, pero fue la irrupción de Carpenter, que ya a su vez tenía ya 2 o 3 películas, pero fue esta película la que lo propulsó a la fama. Porque Carpenter era un director de clase B, digamos, no tenía, digamos, las anteriores películas, digo, eran... Y sí, anteriores a Halloween tenía Dark Star, que fue prácticamente un ensayo, un ejercicio cuando era estudiante, que era una sátira a 2001 Odisea del Espacio. Después hizo Asalto al Precinto 13, que era una especie de western, un traslado del Río Rojo de Howard Hawks al entorno urbano. Y después, si no recuerdo mal, ya vino Halloween en el 78, porque creo que Asalto al Precinto 13 es del 76. Y esa fue la que realmente impactó, porque con poca plata, con poco presupuesto, logró un éxito fenomenal. No sé, cuadruplicó, no sé, mucho más, multiplicó por varios números la plata invertida en la película. Y fue el lanzamiento también, como conversamos hace un rato, de Jamie Lee Curtis como actriz. Fue su primera película, y inmediatamente posterior también es de Carpenter, que es La Niebla. Donald Pleasence también trabajaba. Donald Pleasence era el Dr. Loomis, que era el que perseguía a Michael Myers, que era el asesino de la película. La película empieza con un plano secuencia de varios minutos, que se discute también si es un plano secuencia o tiene algún corte en el medio, que ves al niño, ves una subjetiva de alguien que va avanzando con un cuchillo en la mano y hasta que apuñala repetidas veces a una niñera. Y después, cuando la cámara se aleja, ves que es un niño vestido de payaso. Era en Halloween, y en el año 63 pasa eso. Pues el niño es Michael Myers, que 15 años después se escapa del loquero donde estaba, del psiquiátrico donde estaba internado, y queda cuidado por el Dr. Loomis, el personaje que, como decía, de Donald Pleasence, y vuelve al pueblito ese, se llama Haddonfield, y empieza a matar gente otra vez. A sembrar el terror. Y vuelve la noche de Halloween, obviamente. Es una cosa muy graciosa. Digo, Carpenter, vos decís que es un director considerado hasta ese momento clase B, siguió siendo considerado un director de clase B, para mí es uno de los grandes maestros del cine de terror. Esa película tiene un plano muy gracioso, que en la cual, para mostrarle al público cómo está apuñalando, ya tiene una subjetiva de atrás de la máscara, se ve el puñal que está hiriendo a la víctima, cuando en realidad
como son los ojos de él, bueno, la sugestión no tiene por qué estar mirando el puñal, Claro, debería estar mirando a la persona que está apuñalando. Es un truco de Carpenter que funciona de esa manera. Claro, pero en el Lo que te medio muestras es puñal. claro, en medio del terror la gente no Obviamente no hace demasiada distinción, ¿no? Pero yo la vi 14 veces más Claro, o menos. claro. Y yo creo que también, no digo, eso había que ver si no hubo también una novedad en cuanto a qué tipo de terror era, ¿no? Porque en este caso Sí, claro. estamos hablando de un asesino, una persona normal que está pirada, está loca, pero digo, no se trata de un ser sobrenatural de otro mundo. Sin embargo, tiene un toque tiene un sobrenatural, toque exacto. porque digo, a esta altura el que no la vio que se embrome, digo, pero ya estamos hablando de 33 años Sí. para atrás. Michael Myers al final parece que lo matan, y cuando se asoma el doctor Loomis al balcón donde cayó apuñalado y queda muerto en el piso, no está. Claro. Y ahí termina la película, y después hay Continúa. múltiples secuelas Claro. de Halloween, pero la realmente buena es la primera, ¿no? La de Carpenter. Y bueno, ya que esto derivó hacia Carpenter, lo voy a aprovechar para hablar de algunas películas. Sí, vos tenés tu top 5, ¿no? Tus 5 No sé, películas más que un preferidas. top 5 es un top 10 o un top 15. Ah, impresionante. Pero sí, Me gusta mucho tengo un John top 5, Carpenter. tengo un top 5. No sé si 5 o 6, pero hay unas cuantas películas. Una pregunta antes de que me lo digas. Sí. ¿Por qué John Carpenter, si tuvo tanto éxito con esta casi la segunda, tercera película que hace, que realmente multiplicó la plata, una película que era casi independiente, mínima, ¿por qué continuó en ese nivel, digamos, más bien de presupuesto bajo? Y por la qué no segunda dio película un buen no tuvo el éxito de taquilla que se esperaba, que fue La Niebla, y como pasa con todos los grandes estudios, empezaron a retrasar el presupuesto. Aparte, Carpenter mismo dentro de Estados Unidos no era tan considerado, empezaron a descubrirlo más bien en Francia que en Estados Unidos. Los Cahiers du Cinema y toda esa historia empezaron a darle para arriba. Sí, es la a historia que se ha Carpenter. repetido muchas veces. Exactamente, Muchas veces. era Con más Woody conocido Allen. fuera que dentro de Estados Unidos. Y bueno, en más de una ocasión tuvo que transar con la industria para hacer alguna producción. De John más Carpenter hay comercial. que decir también que es uno de los pocos autores casi totales de una película, Exacto, ¿no? es un Porque eso es tema muy una cosa importante. que choca con la industria, ¿no? Alguien que dirige, escribe, produce, hace la música. Le falta actuar nomás. Sí. Y de hecho, hoy hablando con Guzmán Vila, que ha estado acá Guzmán, en una ocasión, a propósito de Elvis, esa miniserie que hizo, que es hasta él la rechaza. ¿Y de qué año es esa miniserie de Elvis? 78, 79, por ahí. Aparece en un pequeñísimo cameo que yo me lo perdí, así que tener que verla de vuelta. Porque la vi hace poco, era la película que me faltaba. Aparece este hombre. Aparece Carpenter. Dijo humano, así que la voy a tener que ir a ver si lo ubico en los primeros minutos de la película. Y bueno, dentro de lo que podríamos llamar un top 5, Sobreviven, para mí es una obra maestra. Se llamó They Live en inglés, plena época de Reagan, la película Denuncia, no sé si la viste. No. El mundo aparentemente estaba dominado por una raza alienígena, Sí. que tiene el mismo aspecto de los seres humanos, porque a través de unos lentes especiales puedes ver ¿Cuáles son verdaderos y cuáles sus son? verdaderos rostros. Verdaderos rostros. ¿Cuáles Y son? también puedes ver los mensajes subliminales que los tipos te van mandando a través de la publicidad, por ejemplo. Felicidad y la reducción de dinero. Entonces, cómo van conquistando a los seres humanos, y hasta que alguien descubre la existencia de estos lentes y empieza una lucha contra los invasores. Es digo, un poco una versión de aquella en que jugar de ahora se me ocurrió, de aquella serie donde los invasores eran iguales a las personas, pero tenían el meñique un poco largo. Exactamente. O sea, la idea de encontrar están usurpadores de cuerpo, que están iguales a nosotros, pero tienen algo distinto. Y Carpenter es un tipo que siempre ha dado algo de bolilla, a pesar del terror, al entorno social. No te muestra las miserias de la época Reagan, que no era todo tan maravilloso en Estados Unidos. Había una especie de villas miserias, que es donde se van a ocultar los protagonistas en ese momento. Te muestra la pobreza, la represión brutal de la policía. Él en general, se me ocurre que las que yo he visto de John Carpenter, desafía mucho el tema de la autoridad, la institución. Sí. Generalmente la autoridad es muy corrupta. O sea, la autoridad tanto sea política como religiosa. Sí. El tipo es una suerte de anarquista, todo lo anarquista que se puede ser en Estados Unidos. Por sí. Tiene 1997, Rescate a Nueva York, que yo la vi también, y ahí te muestra también un mundo donde, que ya Nueva York se convirtió en un presidio, y Estados Unidos esto es una anarquía absoluta.
y bueno, ponen a todos los presos ahí en la isla. En la isla, sí. Y el alcalde. Y en la secuela también pasa algo parecido en Los Ángeles. Sí. Bueno, después la obra maestra para alguien que le gusten los vampiros, yo sé que a uno no te gusta por lo que me dices. Vampiro de Carpenter, una mezcla entre western y película de vampiros, para mí es uno de los topes de su carrera. La Cosa, el enigma de otro mundo, no sé cómo se llamó acá. La Cosa, el enigma de otro mundo, que es una remake de otra película de los años 40, del año 51 de Christian Navy, aunque todo el mundo se lo adjudica a Howard Hawks en realidad, y no a Navy. Aparecen los créditos Navy, pero el director detrás de cámaras era... Y que fue una cosa, La Cosa del enigma de otro mundo, de alguna forma creo que estuvo también vinculada un poco con Alien, digamos, tiene algo que ver, ¿no? O sea, y hay un monstruo, no creo es exactamente... creo que el que hizo los efectos especiales es el mismo, creo. Y que hay una parte, digamos, ¿no? Es el enigma de otro mundo, la cosa que le aplican unos electrodos a la sangre para ver qué pasa, y se abre el tórax del hombre y cercena. No me acuerdo del tórax, pero sí que cercena las dos manos. Se cierra. Es una criatura tentacular. Sí, se hunde y se cierra, y bueno, y se queda sin las manos del hombre. Sí, en ese aspecto podría tener una relación con alguien que sale del pecho del bicho, ¿no? Bueno, y casi contemporánea al enigma de otro mundo, El Príncipe de las Tinieblas. De las Tinieblas, que es El Príncipe de las Tinieblas. Del año 87. Sí, no, esa no me la vi. Como curiosidad, también está Donald Pleasence, si no recuerdo mal, pero la curiosidad más grande es que trabaja Alice Cooper, el cantante de rock de aquellos años. Alice Cooper. Sí, Donald Pleasence está, y se llama Padre Loomis en esa película. Se mira cómo juega Carpenter con las autorreferencias. Bueno, el guión, la música, el sonido, es todo John Carpenter, ¿no? La dirección, la producción. Y después, la segunda, después de Halloween, la siguiente Halloween, La Niebla, que está inspirada en un cuento, un relato de William Hudson, es Los Espectros del Mar. También es la segunda película de Jamie Lee Curtis, creo que ya lo dijimos hoy, y esa no fue tan exitosa como lo había sido Halloween, por eso ya determinó un poco el futuro de Carpenter, que Carpenter llegó a transar en algún momento con la industria. Bueno, hizo Christine, que es una película, no es basada en un libro de Stephen King, está basada en un libro de Stephen King. Y aparte es una película, digamos, que creo que tiene un poco más de presupuesto. Sí, es una gran película. Starman también, que ahora se hizo una especie de remake. Tiene esta, que no estamos hablando de esta, In the Mouth of Madness, en la boca de la locura. Está dejando para el final. Para el final porque, claro... Y Fantasma de Marte tiene también. Tiene Fantasma de Marte. Esa ha sido una película bastante subestimada y menospreciada por el gran público y por la crítica, y no es una horrible película, es una película digna de Carpenter. Y bueno, nos introducimos de cabeza entonces en La Boca del Miedo, porque fue la que tú dijiste, que está basado en el nombre del programa, y sí, en inglés se llama In the Mouth of Madness, justamente en la boca o en las fauces de la locura, y ahí se juntan tres genios, ¿no? Porque está Carpenter detrás de cámara, y es un homenaje a Lovecraft y a Stephen King, la película, o juega un poco con ellos, ¿no? A Lovecraft, ¿por qué? A Lovecraft por todo el entorno, por todo el misterio de esos dioses que se pueden ser identificados con los dioses arquetípicos de toda la mitología. Sí, seres innombrables que pueden, que se abre una puerta y pueden destruir todo el mundo. Exactamente. Y por otro lado, todo empieza con una investigación de un detective de una agencia de seguros, que lo interpreta Sam Neill. Están buscando al escritor que desapareció y quieren saber para cobrar el seguro, porque era un escritor de bestsellers impresionante, que se llama Sutter Kane. Las mismas iniciales que Stephen King. Luego ves los libros, te muestran la película, y son exactamente reproducciones de los libros de King, las portadas, ¿no? Y bueno, la temática, toda esa historia, y es muy terrorífica, es una de las películas. Ahí el investigador, por tratar de buscar dónde se perdió este escritor de bestseller, él ingresa en todo el periplo de ese escritor y se va entrando, terminar en un manicomio. Entrando, claro, en las montañas de la locura, ¿no? En las fauces de la locura. No, es porque la montaña de la locura de la novela es de Lovecraft. Es decir, una serie de enigmas, de referencias que hacen a una película de terror que
que también esa es de alto presupuesto, ¿no? Sí, digo, y con buenos de alto recursos. presupuesto, si nos fijamos en los presupuestos que maneja Carpenter. Bien, pero con actores de primera, digamos, división. Sí, Sam Neill, fundamentalmente. No recuerdo algún otro actor de demasiado relieve en esa película. Sí, no me acuerdo ni quién era el actor que hacía de Sutter Kane. Yo tampoco que aparece me acuerdo. poco al final. Y la actriz, que tiene un papel bastante protagónico en la película, tampoco recuerdo quién. Ya te digo, Sam Neill, Julie Carmen lo conozco, Jurgen Prochnov, ese es un buen actor inglés. Ese es Sutter Kane. Ese es Sutter Kane. David Warner, bueno, está. Después ella, Charlton Heston trabajaba un pequeño papel Charlton Heston. No me acordaba de Charlton Heston, debe tener que verlo. Viejito de esta vieja. Sí. Es del 95 esa película. Bueno, muy bien, está hecha la presentación, fue una columna bastante larga, empezó en La Boca del Miedo. Silvio Galizzi, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muy bien, gracias a ustedes y nos encontramos dentro de 15 días. Exactamente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, en una semana dedicada a José Pedro Díaz. Se terminó Silvio Galizzi y su En la Boca del Miedo. Y bueno, José Pedro Díaz, quiero decirles que aparte de ser un profesor, un crítico de cine, un crítico literario importante de cine, se ve que me quedé con el cine de Silvio Galizzi, fue también un escritor interesante, un escritor que entre otras cosas escribió tratados y ejercicios, que tiene para mí una prosa exquisita. La verdad que me encantó. Cuando fui a visitar a Amanda Berenguer, una de sus visitas, ella nos regaló varios libros de José Pedro, entre otros estaba el de la Claraboya de reloj y el otro era Restos naufragios. Quiero darle la bienvenida para una amiga del programa, Beatriz Beck. ¿Cómo andás, Beatriz? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Beatriz sí, Beck, yo me imagino que el vínculo con José Pedro Díaz está, bueno, obviamente la Facultad de Humanidades, él estuvo en la Cátedra de Literatura Francesa, vos también estuviste ahí, bueno, dirigiste el departamento, estuviste en contacto con él, obviamente. Anduvimos, sí, anduve por los mismos, digamos, en la misma institución, por los mismos ámbitos, durante algunos años, sí. No sé cuándo hablar, como me hablaste el otro día, para participar, digamos, pensé en algo concreto en esta parte de literatura. No sé si te parece, podemos comentar un poquito. A ver, digamos, en literatura francesa, justamente, bueno, él tenía siempre sus gustos y sus críticas muy conocidas con su libro sobre Balzac, por ejemplo, sobre el prólogo de la comedia humana, y también él trabajaba mucho a la búsqueda del tiempo perdido, es decir, la obra de Proust le interesaba muy especialmente. Entonces, una característica que yo le veo, quizá que pueda ser representativa un poco de su parte docente, pero cómo, digamos, la trabajaba él, es que siempre tenía varios ámbitos distintos en los que dimensionaba los textos que a él le interesaban. Entonces, por ejemplo, con Proust, lo que yo vi, estaba mirando un poco las fechas, es que le interesó mucho un pasaje que es el pasaje bueno, tú sabes cómo es La Búsqueda del Tiempo Perdido, son 3.000 páginas en la edición más corta, o bueno. Sí. Como 7 tomos para comer una magdalena. Ahí está. Entonces, cuando él quedó cesante por el 76, 77, ¿no?, en su cargo. Entonces ahí empezó, digamos, a trabajar en la parte de imprenta y de edición y creó una colección muy linda que es la colección del Club del Libro. Es decir, la dirigía en realidad el nombre que apareciera Rubén Castillo. No sé si te dice algo. Sí, el Club del Libro de Sarandí, de Rubén Castillo. De Discodromo. Sí, Discodromo, exactamente. Ahí está. Que hay libritos hasta ahora en las ferias. Porque es preciosa esa colección. Son como 60 y pico de volumencitos, ¿no? Sí, aparte de muy dispares, muy disímiles, pero todos clásicos y realmente andan bollando por ahí. ¿Por qué? Porque la gente los quiere, digamos, ¿no? Sí, habría que tener esa colección. Es una selección muy interesante. Yo ahí, por ejemplo, fue la primera vez que leí a Dino Buzzati, por ejemplo. Mirá. Un
cuentos de Dino Buzzati. Mirá. Y una vez conversando con Carlos Maggi, él Sí. hizo una cuenta que yo no sé si es real esa cuenta, Sí. pero bueno, lo Sí. que quiero decir es que hablando, Carlos Maggi dijo que se sacaban durante cada mes tirajes de miles de libros que hacían que al cabo de un año o al cabo de no sé cuántos años que tuvo esto, eran como 200.000 libros le salían. Sí. O sea, eran muchísimos libros. Y había como todo un grupo de 10 personas que, bueno, que trabajaban en eso en Ujú. realidad. Y No sabía que había estado José Pedro ahí, ¿no? Claro, sí, él estuvo con Maggi, con Marinés Silva Vila, y bueno, es una colección un poco particular porque, como tú decís, es muy linda además, muy prolija, tiene una tapa, bueno, ominosa para la época, Blanco y toda negro, sí, negra, sí, sí. y después con con la llamita, ¿no? Con la Ujú, llamita, que es muy lindo el icono, que es una llamita en forma de pluma de escribir, Ujú. ¿no? El primer librito de esos creo que fue un cuento, un libro De Maggi. de Maggi que está con seudónimo, está un tal no sé cuánto. Un tal no sé cuántos, y hay muy pocos nombres verdaderos, digamos, ¿no? No aparece, porque el nombre de Castillo tampoco aparece. El libro de Jorge, creo que se llama, el de Carlos Maggi. El libro de Jorge, ¿no? exactamente. Es ese, exactamente. bueno. Y entonces ahí apareció se llama Proust, uno de los tomitos, que es un libro precioso también, porque es una muy linda traducción del texto de Proust, que se llama Un relato. Entonces, en ese bosque de las 3.000 páginas de Proust, seguramente que fue José Pedro Díaz que eligió, porque era un pasaje que a él le gustaba mucho, la muerte de la abuela del personaje de Marcel, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, salió en traducción, y bueno, en la muerte de la abuela aparecen cinco médicos, es decir, 5 perfiles de médicos, bueno, con mucho humor, a pesar de que, bueno, era el momento en que la abuela se muere, pero bueno, es molieresco, digamos, el pasaje. Entonces está muy bien elegido el pasaje como para, digamos, atraer lectores a Proust, ¿no? Porque generalmente hay como una fama de algo pesado, largo, Impenetrable, entonces él buscó algo que era accesible. como imposible. Algo que sea accesible, de todos son libritos, como tú decís, son chicos, Sí. no tienen ni 90 páginas. Exacto, sí. Y ahí tú tenés realmente los protagonistas, todo el... Y entonces, bueno, sacó ese libro que está traducido MISB, que bueno, tiene que ser Marinés Silva Vila. Ajá. Ahora, y después él lo tomó eso en el 78, y después en los 90, ya en un último periodo, él lo tomó por el lado, digamos, de interactuación con la Facultad de Medicina. Y ahí dio una conferencia, y trabajaba el hijo en una, Álvaro Díaz Sí, de Becker, Alberto, ¿no? sí. Y entonces ahí lo publicaron en la revista de la Facultad de Medicina. Se llama Marcel Proust, una mirada crítica a la profesión médica. Y después sacaron un libro en graffiti que se llama Medicina y Literatura. Ujú, ujú. Que son los dos, tanto Que son los José dos. Pedro Díaz y Álvaro Díaz Berenguer. Ahí está. Y entonces trabajan médico a médico en ese pasaje de Proust, de la muerte de la abuela, cuáles son los elementos, digamos, de la relación médico-paciente que, digamos, practica cada uno, cuáles son las enormes fallas de los distintos médicos también. Entonces hay como ese dimensionamiento también dentro del medio de lo literario que es siempre interesante. De alguna Pedro, me parece. Sí, de alguna forma es quizás, te pregunto, una característica de José Pedro Díaz, que es la de, si bien era un hombre que vivía en la literatura, eso surge en los diarios, ¿no? En el diario que se va a publicar ahora, él plantea que la literatura tiene que estar, la obra, asentada en el hombre, en la persona, y que incluso la vida de la persona, si se profundiza, puede llegar a ser una obra de arte, dice en un momento en su diario, ¿no? Que se está preparando para ser escritor. Entonces, esto que estás contando de buscar a Proust para hacer una reflexión sobre los distintos tipos de médicos,
de alguna forma es engancharlo con la realidad, digamos. Engancharlo con la realidad, exactamente, porque está, a ver si encuentro una, por ejemplo, no sé si tengo tiempo de leer unas líneas, el pasaje Sí. que él más, el pasaje que él citaba siempre era, bueno, está la abuela que se está grave, ¿no? Dice, bueno, viene Cotar, que es el consultante, y después van a venir otros 4 médicos distintos, ¿no? Cotar recurrió para calmar la agitación de su paciente al régimen lácteo, pero las perpetuas sopas de leche no le hicieron efecto porque mi abuela les ponía mucha sal, cuyos inconvenientes se ignoraban en esa época. Vidal aún no había hecho sus descubrimientos. Porque la medicina es un compendio de los sucesivos y contradictorios errores de los médicos, por eso aún consultando a los mejores hay muchas probabilidades de que invoquen una verdad que será reconocida como falsa unos años más tarde. De manera que crean en la medicina sería la suprema locura si el hecho de no creer en ella no fuera una locura más grande, pues de este cúmulo de errores se han desprendido a la larga algunas verdades. Y bueno, y este pasaje de Proust, bueno, aparece en el relato que apareció ahí en el club del libro, en ese discodromo, la biblioteca de Discodromo Sarandí, y aparece también en el artículo que él firma para la revista de medicina, y aparece también en el libro de medicina y literatura. Entonces, como que durante 20 años fue un texto, digamos, entre comillas, literario, que él trabajó también de otros modos, ¿no? Eso parecería un gusto de él, además de trabajar siempre en grupo y en comunidad. Y hay también en el diario que va a ser de próxima aparición, Sí. Biblioteca Nacional y Banda Oriental, Sí. los fragmentos que yo leí por lo menos, él habla mucho de André Gide, que parece que estaba muy de moda el tema del diario en la década del 40. En la década del 40, claro, el gran Gide era el gran, digamos, diarista, como dicen ahora, ¿no? Era el gran diarista y el gran nombre. Creo que Díaz tiene alguna foto incluso en casa de, no sé, en el año que fue Díaz, creo que sí, de 50, 51. Acaba de morir o Gide. Pero claro, él fue un gran lector de ese diario, ¿no? Que son varios volúmenes, y publicó un artículo en un libro, José Pedro Díaz, que se llama La búsqueda del origen y el impulso a la aventura en la narrativa de André Gide, Sí. pero en el año 58 en la Universidad de la República, un libro. Sí. Pero se ve que después como que lo abandonó a Gide, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Después, claro, Gide no llegó en algún momento a tener, digamos, el perfil que tuvo después Sartre, ¿no? Pero que después ya no hubo más esos maîtres à penser, como decían en Francia, ¿no? Maestros de pensar. Ajá. Y que ahora en realidad después de Sartre no hubo más, porque bueno, la gente se fue independizando cada vez más, digamos, de una sola línea, ¿no? Pero Gide sí fue maître à penser en los 40 y en los... Aquí estoy mirando, mirá, André Gide murió en febrero del 51, 51. Y precisamente fue en esos años que estaban, esos 2 años que estuvo José Pedro Díaz y Amanda Berenguer en esa beca que O fueron sea a que Francia. cuando ya había muerto. Ya había muerto. Yo creo que tiene alguna fotografía porque cuidaron el apartamento de Gide después durante un tiempo, fue un pequeño museo o algo así. Era una figura importante. Tiene otro libro, el Balzac, Novela y Sociedad, de Arca, en el año Balzac, 74. Novela y Sociedad, que también sacó en esa, no sé si tú los tenés, ayer me decía quién que tenía toda la colección del Club del Libro, Álvaro Rizzo me decía, y sacaron 2 o 3 libros, digamos, más extensos, novelas, porque estos son todos relatos los del Club del Libro, y una de las 3 novelas es La búsqueda de lo absoluto, de Balzac. Y ahí firma la traducción, la firma Marinés Silva Vila, y son unas traducciones
muy lindas, porque no sé si te pasa con las traducciones españolas metropolitanas, a veces que precisamos traducción de traducción. Yo después me estuve fijando que, no lo traje acá, pero la novela Los restos del naufragio tiene un epígrafe muy largo, que está en francés, y bueno, pero él también puso abajo en castellano el mismo epígrafe, que es de Rojo y Negro de Stendhal. Stendhal tuvo también en parte de naufragios, sí. Que claro, él tuvo también una gran admiración por Balzac, pero ahí estuve mirando también ahora por esto del Club del Libro, me fijé, como me interesa la traducción especialmente, esta traducción que sacaron para el Club del Libro de Balzac, de La búsqueda de lo absoluto, es realmente una traducción mucho más fluida y más interesante para leer que en general las más castizas, digamos, ¿no? Así que, Beatriz, yo no sabía que entonces detrás del Club del Libro estaban todas estas lumbreras, porque pensé siempre que era Carlos Maggi y Rubén Castillo, diciéndome que bárbaro como gestor, pero claro, eso explica un poco también el nivel de calidad que tenía, que era muy grande, ¿no? Muy grande la colección, ¿no? Muy grande y muy amplio, ¿no? O sea, yo digo Dino Buzzati, pero de repente también creo que salió una vez el Rashomon de Akutagawa, o también, sea, y yo tengo, por ejemplo, von Kleist, dos cuentos o relatos de von Kleist, salió Pirandello, salieron Las Mil y una Noche. Ambrose Bierce también me acuerdo una vez que haberlo leído ahí también. Ahí también, es una colección muy linda, preciosa, y bueno, y ahí Díaz seguramente entró. Y para terminar nada más, Beatriz, un recuerdo de él, digamos, porque si vos estuviste ahí en la cátedra de literatura francesa, ¿cómo era él bueno, y él era muy abierto y muy, digamos, muy de discutir también en las clases, pero que preparaba, por cierto, muy detalladamente, y bueno, y abierto a mucha cosa, ¿no? Abierto a mucha cosa, todo le interesaba, que fuera música, que fuera pintura, sí. Recuerdo alguna vez que vino a casa había grabado una conferencia que había dado en la Biblioteca Nacional hace, 35 años, no sé, cuando nadie grababa nada, y sobre el diván oriental, ¿no? La poesía oriental y los románticos. Bueno, él se especializó también en la parte de los románticos, ¿no? Entonces, como que todo se interesaba a fondo, daba una conferencia y quería registrar la conferencia y que los amigos escucharan y compartirla, compartirla, y se preocupaba porque en ese momento nadie tenía en las casas los equipos necesarios. Ahora como que había también una especie, digamos, de hambre tecnológica rarísima y rara, sí, en ese momento. Es rara en alguien académico, alguien escritor, pero sí, en este diario, decía Alfredo Zugarat el lunes, que van a, más allá que él lo tiene como un programa casi literario, el diario, de emprendimiento, cuando van a Europa se plantean hacer de esos 2 años el registro triple, en fotos, en cámara y en el diario, y un cuarto por cartas, contándole a los amigos. O sea que había esa es muy particular, voracidad, ¿no? Por registrar. Se adelantaron al tiempo, en realidad, porque ahora todo el mundo registra todo y lo cuelga